Desde el punto de vista del mundo, hay dos perspectivas. Hay dos perspectivas por las cuales nosotros nos regimos. Está la perspectiva de nuestro propio razonamiento, donde ponemos nuestra dependencia en nuestra opinión, donde ponemos nuestra dependencia en nuestras riquezas, ponemos nuestra confianza en la sabiduría de la mente humana, por sobre todas las cosas. Así que nuestro razonamiento es una manera en la cual nosotros nos regimos. La otra cosa es nuestra fe, por el otro lado, confiar en lo que Dios nos ha dicho, confiar en lo que hemos visto en las Escrituras, confiar en las promesas de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos de 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En nuestra última sesión de la tercera parte, la vez pasada de la serie del libro de Habacuc, Desesperados a firme convicción, tratamos varios aspectos. Tratamos de que luego del segundo cuestionamiento de Habacuc hacia Dios, Habacuc esperó en guarda su respuesta. Luego el Señor le responde y le ordena que escribiese esa visión en tablas. Y el Señor le anuncia que lo que iba a acontecer en esa visión iba a tardar un tiempo, pero de que iba a pasar, iba a pasar. Y entonces termina con el famoso versículo 4 que dice: he aquí que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que hay dos contrastes aquí: el alma corrupta y el alma justa delante del Señor. Y otra vez, ¿qué perspectiva rige tu vida? ¿Cuál es la perspectiva que rige tu vida? ¿Tu razonamiento cognoscitivo o tu fe? Y luego en el versículo 5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hay una relación de pensamiento aquí entre el versículo 4 y el versículo 5. Y es, primero en el versículo 4 encontramos aquel cuya alma no es recta. Y luego vemos en el versículo 5, y el que es dado al vino. Y ese pensamiento está interrumpido por la famosa frase que ha trascendido, que es ancla de nuestra fe. Dice: mas el justo por su fe vivirá. Más, que significa pero, cambio de dirección. Pero si quitamos esa frase, vemos que es un pensamiento, ¿verdad? El alma, aquel cuya alma no es recta, y el que es dado al vino. Y hay una explicación de lo que ocurre con el alma que no es recta y que es dado al vino. Entonces, expande la descripción de esa persona cuya alma no es recta. Dice que es un hombre soberbio. ¿Y cuál es su futuro? Que no permanecerá. O sea que es un tipo de la cosa frugal, la cosa temporal. Y como es Seol, una comparación del bajo mundo o de la muerte misma, no se saciará. Entonces, dice, reunió para sí las gentes. Hay un refrán en inglés que dice: misery seeks company. La miseria necesita compañía. Yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez que usted está en problemas, está en una situación que se siente miserable. Muchas veces, y no estoy hablando de problemas ocasionados por factores externos, sino problemas que uno mismo se ha buscado, y uno necesita una persona que esté al lado nuestro entendiéndonos o caminando el mismo camino que nosotros, ¿verdad? Pues eso es lo que está diciendo ahí. El hombre cuya alma no es recta y que es dado al vino. Mas el justo por la fe, por su fe, vivirá.
En esta semana escuché acerca de una personalidad de la televisión y de los medios masivos, una persona muy famosa, una persona que ha sido, que ha vivido un éxito notable en la vida. Su nombre, de por sí, el nombre que ella llevaba, era un símbolo de una marca de excelencia, de emprendedora, pionera, persona empresaria. Había dejado huella en toda Latinoamérica. Y no solo era una persona de influencia en los medios, sino que también ella tenía una línea de productos con su propio nombre. Y repentinamente, y luego de 40 años, la sacaron del aire. Cancelaron su contrato. Y con ello, las contrataciones y las distribuciones de su línea de productos. Y años después la entrevistaron y una de las cosas que esa persona dijo fue: mi nombre era el título del programa de televisión y mi nombre era el título de la línea de productos míos. El programa de televisión lo cancelaron, toda la distribución del programa de televisión lo cancelaron y toda la línea de productos cancelaron. ¿Y qué fue de mi nombre? Una persona común y corriente. Y tal fue la depresión que se refugió en el alcohol. Y eventualmente pues pidió ayuda y bueno, y ya se pudo dar cuenta de que de la vanidad de la vida, de lo que el mundo ofrece. De nuevo, ¿cuál es tu perspectiva en la vida? ¿En qué está fundamentada? En estos versos hicimos referencia específicamente a una profecía que Judá será castigada o sería castigada por los caldeos o por los babilonios, y se usan intercambiablemente. Y el texto habla literalmente de la corrupción babilónica y de su trato cruel con las demás naciones. Para este texto también nos habla a nosotros. Este texto tiene una relevancia en nuestras vidas. Y en esta semana trataremos los versículos del 6 al 20 de Habacuc, capítulo 2. Versículos 6 al versículo 20. Y el título de la cuarta parte de la serie, Desesperados, a firme convicción, libro de Habacuc, es 5 lamentos y un llamado. 5 lamentos y un llamado. Y vamos a ver en el transcurso, vamos a dividir nuestras lecturas en cada uno de los lamentos y en el llamado. Y al mismo tiempo vamos a entender una cosa, que hay una palabra que suena muy repetitiva en estos pasajes, y es la palabra ay. En esta sección se nos habla específicamente de 5 ayes, 5 lamentos. Ay implica dolor. Cuando nos damos un golpe, hubo una ocasión, no hace mucho, que yo estaba caminando descalzo, como muchos en este país les encanta caminar descalzo por todos lados. Yo estaba caminando descalzo en mi casa y me llevé entre los dedos con el puntapié, con el filo de una puerta. Y ahí, ¡ay! Que mucho duele eso, ¿verdad? Pero ay también significa lástima. En mi país, Puerto Rico, dice, ay bendito. O en Cuba dice, ay pobrecito. Y en este pasaje, ay implica castigo. Implica lo que le espera. Juicio, llanto, lloro y crujir de dientes. Un dolor agonizante. Así que en su contexto, ay del que lo vamos a ver, ay del que, woe is he, en inglés, ay del que es lo mismo que pobre del que, o más aún, lo que le espera al que. Así que en este día trataremos específicamente lo que Habacuc escribió en las tablas, porque recordemos que Jehová le había hablado a Habacuc y Jehová le había dicho de que escribiese
la profecía en tablas de piedra. Vamos a ver el versículo número 6. Versículo número 6 dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Así que en el versículo 6 vamos a ver el lamento número 1. El lamento número 1 lo vemos al principio del en medio del versículo número 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ay del extorsionador, de la persona que extorsiona, o la persona que mediante el uso de violencia o de intimidación roba a otra persona, o fuerza a la otra persona para que la otra persona ceda, ya sea a su negocio o ya sea a una transacción, sobre todo cosas ilegales. Podemos ver que en aquella época no era muy distinta a lo que vemos hoy día, ¿verdad? Pero vemos también en el versículo 6, la primera pregunta del versículo 6. Dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y notemos que es una manera de pregunta retórica, donde pregunta en forma negativa, es una pregunta retórica en forma negativa, pero que en realidad lo que quiere decir es una aseveración en un tono positivo sobre algo que va a pasar, sobre una consecuencia. Así que si vamos a ver, es una pregunta y vemos este tipo de pregunta durante todo este pasaje, lo vemos 3 veces. Pero en esta vez, vamos poniéndolo en ese contexto, en el significado, lo que quiere decir es básicamente es que se han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, de una manera retórica, pregunta, no se levantarán, no han de levantar todos estos. Y por ahí sigue. Hay consecuencias de la extorsión. Y es que esa persona, el extorsionador, o en este caso la nación babilónica, está creando fama. Y por aquello que dice, cría fama y acuéstate a dormir, ¿verdad? Está creando fama aquí. Y le van a venir reclamos. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿Me doy a entender hasta aquí? Veamos en los versículos del 7 al 9. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojos para ellos. Otra vez, esta es la segunda pregunta retórica hecha en modo negativo, queriendo implicar una aseveración positiva de algo que va a acontecer. Así que dice, viéndolo en ese contexto, dice, se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Quiere decir que esa persona va a ser grandemente avergonzada, va a ser grandemente humillada. Por cuanto tú, versículo 8, has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Así que ahí vemos el lamento número 2. El lamento número 2 lo encontramos en el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para poner en alto su nido. Ay de aquel que dedica sus esfuerzos para albergar su seguridad propia y sentirse a salvo en el futuro. ¿Qué nos dice las Escrituras esto en el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 6 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladronas minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Hace muchos años, yo estuve envuelto en un tipo de negocio multinivel en contra de mi esposa, en contra de la voluntad de mi esposa. Y en esos negocios multinivel te habla mucho acerca de prepararte para el futuro. Y te habla mucho acerca de tú de mirar el cuadro más grande. Mira el cuadro más grande, mira el horizonte y visualízate allí en esa prosperidad. Y yo caí en eso hace muchos años. Todavía yo no tenía canas. Me están saliendo. Y resulta que esa obsesión por poco destruye mi familia. Por poco destruye mi relación con mis hijos. Por poco lo perdimos todo, dicho sea de paso. Lo perdimos absolutamente todo. Y destruyó en gran parte mi credibilidad, el testimonio, amistades y demás. Dice, ¿verdad? Y aquí vemos el reflejo de lo que la nación babilónica, de la crueldad de la nación babilónica. Y lo que está aquí diciendo como un anuncio claro es que tú has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres. Mucho ojo con la codicia y la avaricia. Así que ese es el lamento número 2. Seguimos con los versículos 10 al 14. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. En Eclesiastés dice que todo es vanidad de vanidades. El lamento número 3 aquí. Ay del que edifica la ciudad con sangre y que funda una ciudad con iniquidad. Ay del que utiliza violencia para obtener ganancia y edificar sus propias casas, sus negocios, sus proyectos con violencia, a costa de otra persona o a costa de otro país. Pero entonces, en el versículo 13, esta vez utiliza la misma forma de pregunta retórica negativa, pero en comparación a las últimas 2 veces que hablaba de consecuencias por las malas acciones, aquí está estableciendo el título de propiedad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? O poniéndolo en el contexto positivo. Todo esto es de Jehová de los ejércitos. ¿No les parece que haciendo la pregunta de esa forma retórica, como que la cosa llega más? Llega más porque el propósito es ponerte a pensar. Una cosa es que yo me ponga a decirte todas las cosas a ti y de repente tú me estás escuchando, pero todo se va por aquí para arriba. Pero si yo pongo a hacer preguntas, yo estoy siendo inquisitivo aquí en la pregunta. Y estoy poniéndote a reflexionar para que llegues a una conclusión, para que te des cuenta que estás equivocado o equivocada, para que te des cuenta que tienes que considerar y reflexionar sobre tus caminos. Ratifica lo que planteábamos al principio. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tu razonamiento o la fe? Y en este texto, en este contexto, trata de
la compra y venta o la adquisición de bienes o la adquisición de inversiones sin depender del Señor. Fíjense. O sea, en sí adquirir no es malo, pero tiene que ser del contexto de que dentro de la bendición del Señor. Larry Burkett, el fundador del Ministerio de los Conceptos Financieros, que después vino a ser Crown Financial, él hablaba mucho acerca de las cosas que adquirimos tienen que ser dentro de la bendición de Dios y no fuera de la bendición de Dios. Entiéndase, basado en deuda, basado en esclavizándote, debiendo dinero. Pero también dentro de la bendición del Señor es dependiendo del Señor, sin pretensiones. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Así que en los versículos 13 y 14 no solo está estableciendo que la construcción de la ciudad es en base a violencia, les va a llevar a que paguen justamente por su crimen, sino que en el versículo 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren del mar. Está estableciendo no solamente la justicia por la mala acción, pero está diciendo que esa consecuencia, ese castigo por esa consecuencia, por esa mala acción, los va a llevar a un propósito mucho más excelente. Y es que Dios se dé a conocer a través de todas las naciones, a través del ejercicio de su propia justicia. Porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios temible. Él es soberano, Él es supremo, Él es el Dios de la historia. Así que lo que aparenta ser un castigo, y lo cual lo es, tiene un propósito aún más de mayor envergadura, y es que Dios se dé a conocer en medio de todo eso. De la misma manera, en Éxodo, la gran implicación de la liberación de Israel hacia Egipto, lo vemos en Éxodo capítulo 6, versículo 6, para Israel. La palabra para Israel dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, yo os sacaré debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Para Israel necesitaba conocer que no solamente iban a ser liberados de la esclavitud, sino que Dios se iba a dar a conocer a ese pueblo. Pero al mismo tiempo, para Egipto, un capítulo más tarde, Éxodo capítulo 7, versículo 6. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Dios desea darse a conocer y Él utiliza el ejercicio de la justicia en medio de la injusticia por causa del pecado. Él utiliza el ejercicio de la justicia para darse a conocer, para revelarse, para que su pueblo se humillare delante de Él. Y en nosotros, la obra de Cristo. En nuestros días, la justicia de Dios cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. La santidad de Dios que no comulga con el pecado. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como de los unigénitos del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en 2 Corintios 4:6, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios desea darse a conocer. Y en nuestras vidas se da a conocer a través de la obra que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Él dice en Isaías, presagiando, profetizando, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Esa obra redentora toma efectividad en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra fe en que esa obra la hizo por nosotros. Y fue suficiente, eficiente en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe. Amén. Así que
Aquí estamos con esta declaración de que la tierra será llena de la gloria de Jehová, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar, cubren el mar. Aquí Habacuc está viendo, nos está abriendo la puerta un poco más del propósito de todo este libro. Los versículos 15 al 17. Leemos: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también. Serás descubierto, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y el vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Aquí parece que parece que están mencionando muchos detalles, pero vamos a desdoblarlos poco a poco. El lamento número 4 dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. En otras palabras, ay del que da de beber a su compañero y lo embriaga a fin de conseguir lo que quiere. Entonces luego habla de las consecuencias de lo que va a pasar más específicas. Y luego habla del Líbano y habla de la rapiña del Líbano. Y dice, y tenemos que considerar el Líbano, el país del Líbano, una nación rica en madera del cedro. El salmista dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano, como plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el justo florecerá. El Líbano es famoso por la madera del cedro, y el cedro es una madera dura que se utilizaba para la construcción de barcos y templos. Pero el Líbano también tenía animales, y animales de muchas especies exóticas, feroces, que ayudaban a la construcción. ¿Quién me podrá estar llamando a esta hora? Y entonces, el Líbano. Y luego habla de la rapiña del Líbano. ¿Por qué la rapiña? Ustedes saben lo que es un ave de rapiña. Un ave de rapiña que viene a saquear con todo lo que se encuentra y lo que deja son escombros. Con una persona le llaman un ave de rapiña. Es, por ejemplo, una persona fallece y vienen los familiares que nunca se ocupaban de esa persona muerta, del fallecida, y vienen a buscar su parte. Hace que se le está dando el pésame a los sobrevivientes más cercanos, pero en realidad lo que quieren es que puedo agarrar yo de aquí. Y cuando vienen a ver, saquean todas las cosas, se lo llevan para su país, para el país donde están viviendo, y se olvidan de los sobrevivientes más cercanos, se olvidan de la relación, se olvidan de la persona. Lo que importa aquí es qué me voy a llevar yo. Esos son aves de rapiña. Y Babilonia lo que hacía era, ellos entraban sonsacando a las demás naciones y les llevaban vino. Y les llevaban vino y los emborrachaban. Y aprovechaban la borrachera para entonces los babilónicos saquear la ciudad que estaban ocupando. Y eso fue lo que pasó con el Líbano. Saquearon la ciudad, saquearon la madera, saquearon los animales, los dejaron sin nada. Así que les daban vino hasta emborracharlo. Y lo mismo ocurre hoy día. Hay del que da de beber a su prójimo, ¿verdad? Para mirar su desnudez, para aprovecharse de la inocencia. Y con el lamento número 5, que lo encontramos en los versículos 18 al 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay de que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y el último lamento aquí es, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Ay del que se postra ante falsos dioses como un atajo para conseguir riqueza. ¿Verdad? En el Salmo 115 dice que los ídolos son de plata y oro, obras de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos, no ven, orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos y no palpan, tienen pies, mas no andan. Semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. El pastor Timothy Keller, en su libro Dioses Falsos, dice, muchos de nosotros ponemos nuestra fe en el éxito, el amor verdadero y la vida que siempre hemos deseado, creyendo que son la clave para la felicidad, pero con la leve sospecha de que nos van a llenar. El deterioro reciente de la economía le dio una nueva perspectiva a esos anhelos. En cuestión de meses, y está hablando acerca del periodo que esta nación sufrió la recesión, ¿verdad? En cuestión de meses, fortunas, matrimonios, carreras y retiros asegurados desaparecieron para millones de personas. Con razón, tantos de nosotros nos sentimos perdidos, solos, desencantados y resentidos. Pero la verdad es que hicimos de estas cosas buenas dioses pequeños. Dioses que no nos pueden dar lo que realmente necesitamos. Cuando yo estaba en ese negocio, yo estaba también en el ministerio. Y llegó un momento en que había una dualidad de pensamiento en mí. Yo estaba por un lado sirviéndole al Señor, pero por otro lado yo había dejado las Escrituras y me había puesto a leer y empaparme de esos libros que encontramos en las librerías de autoayuda. Y muchos de esos libros lo que hacen es precondicionar tu mente y tu pensamiento para pensar todo el tiempo positivamente y pensar positivamente en sí no es malo o no es tan malo como parece, pero estamos hablando de hacer de ti un Dios, hacer de ti el centro de toda la atención, el centro de toda importancia. Y eso fue lo que pasó. Así que no solamente casi lleva a mi familia a la ruina, casi pierdo yo mi familia, sino que aún mentalmente me volvió una persona y emocionalmente una persona arrogante, que era repelente de personas. Nadie quería estar conmigo porque yo me la pasaba bajoneando a las demás personas. Y eso es lo que ocurre con el poder cuando hacemos dioses de todas esas cosas, de las riquezas. Y obviamente no les tengo que decir que los babilónicos eran una nación idólatra. Y era una nación idólatra, no que esos ídolos fueran los ídolos que tuvieran supremacía sobre sus vidas, sino que esos ídolos estaban al servicio de ellos. Eso es lo que ocurre. O sea que en realidad era centrado en ellos. Y a eso dice esta profecía, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Entonces vemos todos esos ayes, todos esos lamentos, y el profeta Habacuc concluye este pasaje y concluye el pasaje que nos toca en el día de hoy con el versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando oímos esa palabra, ese versículo, lo asociamos enseguida con las tradiciones religiosas. De que estamos en el templo y que tiene que haber un silencio rotundo y nadie se atreva porque Jehová está en su templo. No es ese tipo de connotación de callar religiosamente. Estamos viendo aquí
un reconocimiento de Habacuc. Y vemos la trayectoria que la hemos visto en las pasadas 3 semanas y hoy la cuarta, de que Habacuc le cuestionó a Dios 2 veces. De que Habacuc, ¿por qué sufre el justo? Y Habacuc encontró la respuesta de una manera peculiar. Le cuestionó a Dios, pero la respuesta fue anunciando que Judá iba a ser saqueada, sitiada por los caldeos. Y luego que le cuestiona a Dios, espera la respuesta de Dios. Y entonces Habacuc encontró la respuesta en no la respuesta en el Dios, en las circunstancias, en relación a las circunstancias. Él halló su respuesta en quién es Dios. Él halló su respuesta en la majestuosidad, en la grandeza, en la supremacía de Dios. Cuando tú te hallas en una situación, en una encrucijada en tu vida, tú puedes o podemos realmente confiar en la supremacía de Dios sobre todas las cosas, en la grandeza de Dios, en la fidelidad de Dios. ¿Podemos descansar en eso? Habacuc llegó un momento, y lo vamos a ver más, lo vamos a expandir más la semana que viene, ya en la conclusión de este libro. Pero vamos a ver que Habacuc comienza con termina hoy con esta declaración: Jehová está en su santo templo. O sea, él está reconociendo quién es Jehová. Él está reconociendo la grandeza de Jehová. Calle delante de él toda la tierra. No solo se refiere al templo de Jerusalén tipo terrenal, sino a ese santuario celestial. Delante de la presencia de Dios, carne y sangre no tienen comunión con el reino espiritual, con el reino que es en luz. En la declaración, Jehová está en su templo, está declarando Habacuc que está delante de la misma presencia de Dios. En su iglesia todo proclama su gloria. Él es el centro. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es nuestra gloria. Y en nuestras vidas somos templo del Espíritu Santo. Una vez recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él pone su Santo Espíritu en tu ser, te sella para salvación, y quiere decir que tú que estabas antes, y estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la cubierta del reino de las tinieblas, que es un reino en mentira, ahora ha puesto su luz en nosotros, su Santo Espíritu mora en nosotros, y no hay lugar para el pecado. No hay lugar para fruto carnal de nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Así que calle, la orden es, y el llamamiento es: calle delante de él toda la tierra. Significa que delante de su santa presencia nuestra naturaleza carnal tiene que callar. Hay un sometimiento a la autoridad de Dios. Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y dice toda la tierra, no dice Judá, dice toda la tierra. El mismo Ezequiel vio la gloria de Dios. Vemos cómo en muchos instantes, y lo veíamos hace unos meses atrás en el libro de Isaías, capítulo 6, cómo Isaías vio la gloria de Dios. Y ante la gloria, ante tan majestuosidad, él: ay de mí que soy pecador, hombre de labios impuros. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino un serafín, le puso carbón encendido. En el Antiguo Testamento vemos también como un ejemplo, como Manoah, el padre de Sansón, tuvo
un encuentro personal con el mismo Señor y la misma reacción. He aquí, soy muerto. Soy muerto. Porque delante de la presencia del Señor, toda la tierra tiene que callar. La pregunta una vez más, y concluyendo, ¿cuál de las dos perspectivas rigen tu vida? En la vida de la iglesia, aún en la vida de la iglesia, podemos caer en la trampa de regirnos por nuestro razonamiento, nuestro intelecto, las cosas porque hacemos las cosas, porque siempre las hemos hecho así y no hay ninguna intención de cambiar. Así que ese tipo de cosas nos rigen y nos privan de aún ver más allá de lo que Dios quiere. O tu razonamiento o tu fe. ¿Qué dos perspectivas rigen tu vida? Amén. Vamos a orar, puestos de pie. Señor, en esta tarde, te reconocemos como Dios y Señor en nuestras vidas. Tú eres el dador de la vida. Señor, tú eres la vida misma. Señor, en esta hora nos rendimos ante el trono de tu gracia, ante tu presencia, Señor, diciéndote, henos aquí, Señor. Y cambia y transforma todas las áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Porque ciertamente tú estás en tu templo y toda la tierra ha de callar delante de tu presencia, delante de la gloria de tu santidad, Señor. Señor, habla a nuestros corazones. Señor, que haya una definición en nuestras vidas aún por esa búsqueda intensa de tu rostro, de la excelencia que tú tienes. Que podamos hacer tesoros en los cielos. Que podamos encontrar la fuente de la vida en ti. Que podamos reconocer que de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Y que todo lo que nosotros tenemos es en ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti. Amén, Señor. Amén. Y en respuesta... Mi nombre es José Vaz y soy el pastor de Comunión de Vida. Comunión de Vida es la misión hispana de Life Fellowship. Nuestro compromiso es el de hacer y movilizar discípulos que declaren, muestren y defiendan la verdad. Estamos localizados en el downtown de Cornelius, 21007 Catawba Avenue. Nuestros servicios son los domingos a la 1:30 de la tarde. También tenemos grupos de vida en los distintos hogares y reunión de oración los miércoles por la noche. Les invitamos a que venga y tengan una experiencia en la presencia de Cristo Jesús mientras nosotros buscamos esa centralidad en Dios. Les esperamos. Se puede comunicar con nosotros al 704-402-9003. Comunión de Vida, el lugar donde la vida se define.